Hola, hola. Hola, ahora sí se escucha. Hola, hola. Hola, ahora sí, está bien. Me dicen que no me escuchan los de distancia. Hola, profe. Hola, profe. Ahí se escucha, ¿eh? Hola, profe, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Me escuchan los de distancia? Sí, profe. Sí, profe, Le se escuchamos, escucha. profe. Hola, hola. Sí. ¿Me Hola, escucha a sí. distancia? Sí, profe. Sí, ahora sí. Hola, hola. Ahí está. Humberto. ¿Y por qué yo no los escucho a ellos? ¿Alguien de distancia podrías hablar así veo si los escuchamos? Hola, hola. Hola. Nosotros Hola, escuchamos profe. ¿Se perfecto. escucha? Hola, profe, Ahora sí, sí. nosotros escuchamos. Gracias. Hola. Bueno, solucionado todo, vamos a comenzar la clase de hoy, ¿sí? Hoy es martes, porque el jueves va a ser, hay asueto académico por el Día del Educador. Tenemos la clase práctica en el día de hoy. ¿Cómo nos vamos a organizar? Quienes, ya sea presencial o distancia, quienes no tienen que rendir formulario de seguimiento, a las 7:30 van a estar libres, ¿sí? Y en presencial me voy a quedar con quienes tienen que recuperar los formularios, al igual que en distancia se van a quedar conectados solamente los que tienen que rendir formulario, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Yo les subí las soluciones de algunos prácticos de inversiones que vamos a trabajar en el día de hoy, y mañana, si todo anda bien, les voy a subir, creo que quedan 2 o 3 prácticos y contratación de servicios, que también les voy a subir las soluciones, así ya les queda todo listo para el lunes. Recuerden que práctico entra todo hasta inversiones menos contratación de servicios para el lunes, ¿sí? El profe ya les dijo ayer, pero lo volvemos a repetir, van a rendir con el celular el día lunes, el práctico, pero obviamente van a tener que tener a mano alguna hoja, lapicera, calculadora para hacer los ejercicios y luego poder volcar entonces la respuesta vía formulario. ¿Estamos? Así que asegúrense de que el celular funcione, que tenga batería, todas esas cosas que son necesarias. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar. Yo voy a exponer los primeros prácticos y empezamos. Cualquier duda o consulta por ahí más operativa, mientras yo expongo los prácticos, las pueden ir realizando. Chicos de distancia, estoy sola, ¿sí? Entonces, cualquier duda que quede en el chat, las voy a poder responder recién mañana, ¿sí?
Eso, aclaración. Profe, una consulta. Para el día lunes, el parcial, ¿hay que tener cámara? Es decir, ¿hay que tener el celular y la computadora con cámara? En lo posible, sí. Pero, a ver, el profe no les estableció nada, digo, el profe responsable, ¿sí? Estaría muy, claro, estaría muy bueno, pero sabemos que por ahí contar con un medio tecnológico más se complica, entonces con que tengan un celular bueno para poder rendir va a estar bien. ¿Sí? Sí, gracias. Nos vamos a trabajar o nos vamos a manejar como lo hicimos con los formularios, básicamente. Profe, ¿eso quiere decir que nos van a dar un tiempo limitado, no sé, 1 hora, media hora para resolver el parcial? Sí. Lo estamos evaluando el tiempo, pero va a ser un tiempo prudencial para que ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Como los formularios. No se preocupen por cuestión de tiempo. Ok, gracias. Profe, una consulta. Dame un segundito, distante, que justo me están haciendo una consulta presencial, ¿sí? Ya los atiendo. Fuese el caso de que la persona que no aprueba los teóricos ahora en el recuperatorio, ¿se le va a sumar a ese formulario? Sí. Si, por ejemplo, hay algún alumno que no rinde los formularios de seguimiento teóricos, ya sea porque no quiere rendirlos o porque, bueno, hoy también les va mal en el recuperatorio, el día lunes va a rendir teórico y también práctico. O sea, va a tener como las dos alternativas. Y si no, van a rendir solamente práctico. Bien, escucho la consulta a distancia. No, era con el tema de los formularios, porque ahí hablando con varios compañeros, el del día 28 hay varios que lo rendimos y nos aparece en el Excel que cargaron como que no lo hicimos. No sé si hubo ahí un quilombo con los links de que rendimos el de presencial y no distancia, pero somos muchos todos el mismo día. A mí ese día, por ejemplo, en la última parte de la clase se me cortó el audio, yo entré al link que apareció, pero no sé. Mira, nosotros tenemos las pruebas de las respuestas obtenidas de los formularios. Y es verdad, puede ser que el 28 haya habido ausencia o no. El tema es que si rindieron con el link presencial, que a varios estudiantes les pasó, se considera ausente, porque cada modalidad rinde con su link. Y eso fue aclarado. Cualquier cosa puntual, me escribís por el chat o por correo, ¿dale? Dale, perfecto. Comenzamos no, entonces. Nos llamó la atención que éramos varios y justo nada, ese día hubo ahí un problema con el audio, qué sé yo, y capaz no quedó tan claro cuál era el link de cada uno. Pero se aclaró desde el principio de clases que cada modalidad iba a tener su link. Bien. Vamos a comenzar con el ejercicio 30. Lo que sí me olvidé, el enunciado, así que ¿alguien me puede prestar la guía? Te la pido prestar. Bien, como les digo, cualquier duda, consulta o inquietud por ahí particular o personal, nos escriben un mensajito, un correo y lo vemos. Bueno, ejercicio número 30. Seguimos con la unidad número 4, incorporación, pero en este caso vamos a incorporar inversiones. La clase pasada incorporamos una inversión temporaria que era un plazo fijo. Ahora vamos a comenzar a incorporar otra inversión temporaria, pero que son la incorporación o la inversión en acciones.
El ejercicio 30 nos habla, o nos dice, que la empresa Rosedal, Sociedad Anónima, adquiere el 1 de junio 100 acciones de Renacimiento Sociedad Anónima, valor nominal 10 pesos en 1758, que abona con un cheque Banco Boston. La liquidación del agente de bolsa arroja precio de cotización de las 100 acciones 1.700, aranceles e impuestos 34, derechos de bolsa 24. Total, 1.758. El 30 de octubre, Renacimiento, o sea, la empresa a la cual yo compré las acciones, declara dividendos en efectivo del 20% del capital accionario y en acciones del 50% del capital accionario. El 15 de noviembre, Renacimiento abona los dividendos declarados y entrega las acciones. El 31 de diciembre, cierra ejercicio nuestra empresa, Rosedal, y las acciones de Renacimiento, donde habíamos invertido, cotizan en el mercado a 11 pesos cada una. Tenemos que registrar y mayorizar las cuentas relacionadas con la inversión. Bueno, a ver, vamos a traer del teórico dos recordatorios, por así decirlo. Por un lado, que las inversiones temporarias en acciones, tenemos que las acciones tienen un valor nominal, que es el que figura en el título, ¿sí? Que es, en este caso, valor nominal 10 pesos, y un valor efectivo, un valor de cotización, un valor de mercado, que es lo que justamente me da el mercado, el juego esto de la oferta y de la demanda. Y que desde el teórico, el valor de incorporación de las acciones es el precio de compra, ¿sí? Este precio de mercado, de cotización, este precio de compra, más todos los gastos necesarios para poder adquirir estas acciones, menos dividendos a cobrar. Entonces, cuando estamos, digamos, registrando inversión temporaria, eso subrayen, es temporaria en acciones, lo primero que tienen que tener en cuenta, además de esto, es ver si cuando yo compro las acciones hay dividendos declarados con anterioridad a la compra o bien con posterioridad a la compra, ¿sí? En este caso particular, si nos fijamos, la declaratoria de dividendos se hace con posterioridad a la compra, porque compramos el 1 de junio y el 30 de octubre se declaran dividendos. Entonces es importante eso, situarnos. Inversión temporaria, por un lado, entonces eso me significa que el valor de incorporación de las acciones es este, ¿sí? Este que estudiamos en el teórico. Eso por un lado. Y por otro lado, ver si los dividendos estos están declarados con posterioridad a la compra o bien con anterioridad. Como en este caso es con posterioridad, esta parte la vamos a obviar, no la vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro libro diario? El 1 de junio vamos a registrar la compra de las acciones. Sí. Sí, me fijo. Las acciones, a ver, ahí. Ahí, así, bien. Yo siempre tengo la costumbre de no hacerlo, perdón. Bueno, como les decía, vamos a incorporar nuestras acciones, ¿sí? La cuenta acciones es una cuenta de activo, una cuenta del rubro inversiones. ¿Por qué lo recalco? Porque en los parciales, en los finales, siempre cuando clasifican acciones, la ponen como una cuenta de patrimonio neto. No sé por qué, pero asocian con patrimonio neto, ¿sí? Pero no, la cuenta acción es una cuenta de activo que va en el rubro inversiones. Bien, ahí
o en este caso, estas acciones, sube mi activo a acciones por 1.758, que en definitiva es lo que me liquida el agente de bolsa. El precio de compra, o sea, precio de cotización, 1.700, más los gastos necesarios, ¿sí? Que sí o sí le tengo que pagar al agente de bolsa para poder operar, que son los aranceles e impuestos y los derechos de vuelta. Eso me da que sube mi activo a acciones por 1.758 y baja mi activo Banco Boston cuenta corriente por ese importe, porque bueno, acá dice que lo abono con un cheque de este banco. Y voy a mayorizar la cuenta que representa la inversión, que es acciones en el debe por 1.758. Acá, cuando vemos inversiones temporarias en acciones y luego en títulos públicos, es recomendable que hagan dos mayores. El mayor que conocemos, de la contabilidad en peso, en unidad monetaria, pero también un mayor, ¿sí?, en unidades, para saber cuántas unidades o cuántas acciones tengo. Que en este caso, el 1 de junio compro en unidades 100 acciones. ¿Sí? Luego, el 30 de octubre, se declaran dividendos. Siempre que se declaren dividendos, si quieren anotarlo, se calculan sobre el valor nominal de las acciones. Siempre. Y según, obviamente, la proporción o la cantidad de acciones que yo tengo. En el enunciado nos dice que la empresa a la cual yo le compré estas acciones, Renacimiento, declara dividendos en efectivo en un 20% y en acciones en un 50%. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, a ver, de esa declaratoria de dividendos, ¿cuánto me corresponde a mí? ¿Cómo lo calculo? Digo, ¿qué capital accionario tengo yo de Renacimiento? Y bueno, tengo las 100 acciones que compré por un valor nominal de 10 pesos, que es el que figura en el título, por el 20%. Y tengo en acciones también mi capital accionario, 100 acciones por el valor nominal 10, por el 50%. Eso es lo que a mí me da, ¿sí?, el resultado de lo que yo, digamos, tengo derecho a cobrar de dividendos por haberle comprado 100 acciones a Renacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Según los autores o la posición que la cátedra, seguramente en el teórico lo vieron, adopta o sigue, cuando estoy en inversiones temporarias, quieren anotarlo, compro acciones y con posterioridad se declaran dividendos, la cátedra adhiere a la doctrina, ¿sí?, al lineamiento que dice que solamente se registran contablemente los dividendos que son en efectivo, no así los que son en acciones. Por eso, el 30 de octubre, nosotros registramos, sube mi activo, dividendos a cobrar, en efectivo, por 200 pesos, y tengo una cuenta de ingresos que son los dividendos ganados por 200 pesos. Y acá está bien presente el principio del devengado y realizado. Independientemente de que yo lo cobre o no, yo ahora reconozco mi ingreso, ¿sí? Porque el hecho que es la declaración se produjo, ¿sí? Entonces yo ahí tengo estos dividendos ganados por mi inversión en estas acciones de 200 pesos. Después me darán o los cobraré, pero yo en este momento ya reconozco ese ingreso, independientemente que lo cobre. Bien. ¿Se entendió eso? Eso es importante que lo anoten, que, repito de nuevo, compro. Si con posterioridad se declaran dividendos, como en este caso, solamente registro en mi contabilidad los dividendos
en efectivo. No así los dividendos en acción. Sí. Bien, vos para calcular los dividendos que te corresponden, vos sabes que la empresa Renacimiento declaró dividendos en efectivo por el 20% y el 50% del capital accionario. Entonces, ¿qué te corresponde a vos? Te corresponde el 20 y el 50% de tu capital accionario. ¿Cuál es tu capital accionario? Las 100 acciones que compraste por su valor nominal. ¿Está? Bien. Sí, Gaspar. Exacto. Ahora te lo explico. Bien. ¿Qué? Bien. Luego, siguiendo la cronología del enunciado, el 15 de noviembre, Renacimiento abona los dividendos declarados y entrega, y subrayen, entrega las acciones. Entonces, ¿qué tengo que registrar? En mi contabilidad, registro, sube mi activo caja, cobré los dividendos en efectivo, y baja mi activo dividendos a cobrar. Esto por un lado. Pero, como sabíamos, nosotros teníamos derecho a cobrar 500 pesos, ¿sí?, en dividendos en acciones. Que eso, como cada acción vale 10 pesos, me equivalen a 50 acciones nuevas que yo tengo, digamos, en unidades, ¿sí? Entonces, por eso es importante que vayan paralelamente haciendo un mayor en unidades o cantidades de acciones. Conclusión. Compré mis acciones, con posterioridad se declaran dividendos en efectivo y en acciones. Contablemente, por la línea que seguimos, ¿sí?, registramos los dividendos a cobrar en efectivo. Pero cuando yo cobro efectivamente, me dan el dinero, lo asiento, y también tengo presente que además de tener mis 100 acciones iniciales, tengo esto, ¿sí?, que equivalen a 50 acciones en unidades. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para, y esto por ahí, si están recursando y lo habían hecho con otra cátedra, esto es, acá digamos, hacemos esto distinto, ¿sí? A fecha de cierre de nuestra empresa, nosotros, que les explicó ya el profe en el teórico, evaluamos cuánto cotizan mis acciones en el mercado para saber si están igual, por debajo o por arriba de lo que están en mi contabilidad y así, por prudencia, reconocer. ¿Qué voy a reconocer? ¿O qué voy a analizar? A fecha de cierre, ¿sí?, yo voy al mercado y en el mercado me dicen que las acciones cotizan a 11 pesos. Eso es cotizan, ¿sí? ¿Qué significa? Para implementar, ¿sí?, lo que nosotros seguimos en contabilidad en cuanto a la registración, nosotros tenemos que comparar nuestro costo o nuestro valor en nuestra contabilidad de las acciones
que, si ustedes se fijan, era 1.758, ¿sí? Que lo tengo acá, dividido la cantidad de acciones, por eso es importante el número de acciones, tengo 150. En mi contabilidad, no quiero decir valores históricos, en mi contabilidad, ¿sí? Están valuadas a 11,72, ¿está? Es el valor del mayor de acciones dividido la cantidad de acciones que tengo. Entonces, en mi contabilidad, si yo tengo que hacer un corte, a fecha de cierre, mis acciones están valuadas a 11,72. ¿Eso se entendió? Bien. Ahora, ¿sí? Voy a comparar qué pasa en el mercado con esas acciones. ¿Cuánto están valuadas? Entonces yo digo, para comparar, tomo el precio de mercado o el precio, sí. Ya. Entonces tomo el precio de mercado, el precio de cotización, así les puede venir en el enunciado, que son los 11 pesos, y le resto los gastos necesarios para la venta en el mercado, porque si yo saliera a vender en el mercado, también tengo que incurrir en determinados gastos, para así obtener el valor neto de realización, y ese, ¿sí? Por la línea de medición que tenemos, es el valor que voy a comparar entre el valor contable, 11,72, y el valor neto de realización. ¿Qué pasa? Ese gasto de venta, ¿cómo lo saco? Es un porcentaje que generalmente cuando operamos en el mercado, el mismo mercado, digamos, en la operatoria lo tenemos. En el enunciado, cuando ustedes tengan un práctico, ¿de dónde lo van a sacar? Van a tomar el mismo porcentaje de gastos que incurrieron cuando compraron. Cuando compraron en el asiento, en el primer asiento, acá, en los 1.758, si ustedes se fijan en la liquidación de la gente, los gastos eran de 34 y 24 pesos. Sobre los 1.700, que era el precio de cotización de las acciones, eso les da el 3,41. De ahí sacan este porcentaje de gasto. En la vida real, en la operatoria, ya el porcentaje se los van a dar, digamos. Pero bueno, en los prácticos lo vamos a obtener así. Entonces, el valor neto de realización para estas acciones a fecha de cierre es el precio de cotización o de mercado menos los gastos o el porcentaje de gasto de venta es 10 pesos con 62. ¿Qué pasa? Si yo salgo al mercado hoy con mis acciones y las quiero vender, ¿cuánto voy a obtener por cada acción? Descontados ya los gastos de venta, 10 pesos con 62. O sea que estaría perdiendo. Porque si mi contabilidad las tengo en 11,72 y salgo al mercado y me dan 10,62, estaría perdiendo. ¿Sí? Ahí buscamos el teórico. ¿Qué dice prudencia? ¿Qué dice el principio de prudencia? Las pérdidas, vamos, las pérdidas se reconocen o se contabilizan ¿cuándo? Muy bien, cuando se conocen. En este caso, ¿estoy conociendo que estaría perdiendo en el mercado? Sí. Por eso, por prudencia, ¿qué tengo que hacer? Constituir una previsión para la posible desvalorización de estas acciones. Porque indudablemente estoy conociendo que en el mercado se están ¿qué? Desvalorizando. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué hago? El precio de la contabilidad menos el valor neto de realización por la cantidad de acciones que tengo me da el valor de la previsión. ¿Cómo lo expreso contablemente? Digo, sube o tengo una cuenta de egreso de resultado negativo, constitución, previsión para la desvalorización de acciones por 165, a
Previsión para la desvalorización de acciones por 165, que es una cuenta regularizadora de activo. ¿Qué regulariza en definitiva? El valor ¿de qué? De mis acciones. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia, por eso lo remarco, por ahí si la están recursando. A fecha de cierre, nosotros, ¿sí?, seguimos este criterio. Veo, o sea, analizo a cuánto están valuadas mis acciones en mi contabilidad versus cuál es el valor neto de realización en el mercado. Si en mi contabilidad el valor es mayor al valor de mercado, por prudencia, como decía el compañero, voy a contabilizar la previsión, porque las pérdidas se contabilizan cuando se conocen. Ahora estoy conociendo que estarían desvalorizándose mis acciones, y las ganancias cuando sé, ¿qué dice prudencia? No. Porque somos prudentes. Las ganancias cuando se realizan. No, es prudencia. Prudencia es, reconozco la pérdida cuando la conozco, la contabilizo, y las ganancias cuando se realizan. ¿Sí? Bien. Constitución, previsión para la desvalorización de acciones, de egreso. Contra previsión para la desvalorización de acciones, que es regularizadora de activos. Y mayorizo también estas cuentas, dividendos a cobrar, ganados, las previsiones, porque están relacionados con esta inversión temporaria en acciones. ¿Se entendió? ¿Sí? Acá hay mucho teórico de valor de incorporación, mucho teórico de medición, ¿sí? Todo esto de la previsión, de prudencia, ¿está? Es mucho teórico que lo tienen y que tienen que traerlo, por así decirlo, para plasmarlo en el práctico. Bien. Si se entendió, vamos a pasar al 31, que también es un ejercicio de inversión temporaria en acciones, pero, ¿qué pasa? Yo compro las acciones y en este caso con anterioridad se declararon dividendos. Bien, yo acá es similar la lógica, hay algunos cambios que yo les voy a ir indicando para que subrayen o escriban o tomen nota. El 1 de agosto, Sol, sociedad anónima dedicada a la distribución y venta de bebidas alcohólicas, ante una disponibilidad temporaria de fondos, decidió la adquisición de acciones que le permitan obtener una renta. Es importante que destaquen que es disponibilidad temporaria, porque vieron que también podemos invertir en acciones, pero que sea una inversión permanente. Entonces, es importante que ustedes se ubiquen si es temporario o permanente. En este caso es temporario. El 5 de agosto se compran con cheques Banco Nación 2.000 acciones de Alcohol S.A. de acuerdo a la siguiente liquidación del agente de bolsa. Bien, vamos a analizarlo acá. Tenemos 2.000 acciones de valor nominal 100, precio 120, total 240.000 pesos. El precio acá de contado o de compra es
2.000 acciones a 120 pesos cada una, 240.000 pesos. Lo otro es, a título informativo, el valor nominal. Pero recuerden, valor nominal no forma parte del valor de incorporación. ¿Sí? Sí lo tenemos en cuenta para ¿qué? Para los dividendos. Después tenemos gastos necesarios como sellados y gastos de bolsas, que ya acá, por suerte, tenemos el porcentaje que es el 2%. Por un total de 4.800, o sea, gastos de compra por 4.800 que equivalen al 2%. Se conoce que el 15 de julio, o sea, con, si quieren poner ahí, con anterioridad a la compra, Alcohol había declarado dividendos. En efectivo, el 10% sobre el valor nominal de las acciones y en acciones equivalente al 20% del capital nominal. Entonces, recuerdan, vuelvo un poquito para atrás, que, de adelante. El valor de incorporación de las acciones era el precio de compra, que son las 2.000 acciones por 120 pesos cada una, más los gastos necesarios, que son los 4.800, menos, dice, los dividendos a cobrar. Bien. Obviamente que esos dividendos, igual que el ejercicio anterior, en proporción a mi tenencia de acciones. Entonces, en efectivo, declararon un 10%. Y en acciones, un 20%. ¿Sobre qué? Sobre mi capital accionario, que son las 2.000 acciones por 100 pesos cada una de valor nominal, o sea, por 200.000 pesos. El total de estos dividendos, en efectivo y en acciones, que son 60.000 pesos, es lo que yo resto, te traigo de ese valor de incorporación. Precio de compra, más gastos necesarios, menos dividendos declarados con anterioridad. Resto los dos dividendos, los en efectivo y en acciones que ya estaban declarados. Por lo tanto, sube mi activo, acciones, por este valor de incorporación, los 184.800, y tengo el derecho a cobrar de estos dividendos declarados con anterioridad. Sube mi activo, dividendos a cobrar en efectivo por 20.000 y dividendos a cobrar en acciones por 40.000. Y toda la operatoria, ¿sí? Esos 244.800, que es la liquidación que tengo ahí en el práctico, lo pago o lo abono con un cheque del Banco Nación, cuenta corriente. Deberíamos, por esta inversión, estar mayorizando las 3 primeras cuentas. El 15 del 9 se efectivizaron los dividendos antes declarados. ¿Qué quiere decir? Que cobro por los dividendos en efectivo caja por 20.000 y por los dividendos en acciones sube acciones por 40.000 y doy de baja, ambos derechos. Y mayorizo, como les dije, las cuentas, estas acciones, dividendos a cobrar en efectivo y en acciones. Las 3 cuentas son elementales, patrimoniales, de activos, residuales. ¿Sí? Para ir repasando. Y podemos mayorizar, como les dije, llevar el mayor en unidades, en cantidad. ¿Qué pasó? El 15 de agosto, cuando compré 2.000 acciones, y estas acciones, estos dividendos, estos 40.000, me equivalen, dividiendo por su valor nominal, a 400 acciones más. O sea que tengo 2.400 acciones. Ahora bien, a fecha de cierre, tenemos muchos datos. ¿Qué es lo que nos interesa? A nosotros nos interesa la fecha de cierre de nuestra empresa, o sea, de Sol, Sociedad Anónima, si quieren subrayarlo, al 31 de diciembre.
Y nos interesa, por lo tanto, cuánto cotizan las acciones de alcohol a la fecha de cierre nuestra, el 31 de diciembre, que sería 80 pesos. ¿Por qué nos interesa eso? Porque tenemos que hacer el análisis que hicimos en el práctico pasado. ¿Qué analizamos? A ver, nuestro mayor de acciones era 224.800, ¿sí? En la diapositiva anterior, ahí tienen acciones, 224.800, dividido la cantidad de acciones en unidades, 2.400, mi valor libre, mi valor contable es de 93,67 por acción. En el mercado, el valor neto de realización es el precio de mercado, 80 pesos, menos los gastos de venta, que ya teníamos el dato que era el 2%. Haciendo la cuenta, nos da un valor neto de realización de 78,40. Una vez más, puedo ver que mi contabilidad las tengo valuadas más altas de lo que a mí el mercado me estaría pagando, ¿sí? Por las mismas. Por prudencia, estoy conociendo que habría una pérdida. Constituyo entonces o calculo la previsión. Valor libre menos valor neto de realización por la cantidad de acciones. Me da 640. Creo que acá puse 48, 40, bueno. Entonces tengo constitución, previsión para la desvalorización de acciones por dicho importe, a previsión para la desvalorización de acciones por ese importe. Puede ser que me haya metido un dedazo y haya sido, en vez de 8, es 0. Bien, es el mismo análisis. Lo importante siempre, por digamos, el criterio de medición que tenemos, es ver qué ocurre a nuestra fecha de cierre. ¿Sí? Y en este práctico nos dice, en la pregunta 4, yo lo tenía en la 3, bueno, determina el resultado generado por la inversión. Cuando se les pregunta, a ver, ¿cuál fue el resultado de esta inversión en acciones? ¿Qué tienen que mirar? Las cuentas de resultados relacionadas con la inversión, que en este caso la única cuenta de resultado es esta, un egreso, una pérdida de 36.648. ¿Sí? Acá me mandé el dedo yo que es 48 acá. Si hubiésemos tenido dividendos ganados, ahí contrarrestaría un poco, ¿sí? Porque el dividendo ganado es positivo, versus la constitución que es negativa. Pero en definitiva, si en algún momento se les pregunta el resultado de la inversión, ¿qué tienen que mirar? Las cuentas de ingresos y las de egresos. Por eso también es importante esto que siempre les voy diciendo, clasificar las cuentas. Sí, Gaspar. Valor neto de realización. Sí. Bien. Profe, una consulta. Decime. Si en el caso fuera al revés y el valor, en vez de bajar, sube, no se hace nada, ¿no? Porque... Exacto, muy buena tu según lo que explicación. habíamos visto. Exacto. Si les pasara el caso que fuese al revés, ¿sí? Que en el mercado estarían valuadas más altas que mi contabilidad, nuevamente, por prudencia, ¿qué digo? Yo ahí digo, estaría ganando, pero voy a reconocer eso cuando se realizan, es decir, cuando efectivamente las esté vendiendo, entonces obtenga la ganancia. ¿Está? Por eso no se hace nada. Pero está bueno que
lo hayas planteado. Gracias. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Mañana les voy a corregir ese en vez de 640, que era 648, ¿sí? Y les subo las soluciones que faltan. Vamos a ir al 32. Seguimos con inversión temporaria. Pero en este caso tenemos títulos públicos. Bien. ¿Qué vamos a traer del teórico? El valor de incorporación de los mismos, que es el precio de compra más los gastos necesarios menos la renta de vengada a cobrar. Aquí es importante destacar que si tengo acciones, inversión temporaria, yo lo que busco, ¿sí?, con esa inversión es obtener ¿qué cosa? Dividendos, ¿sí? Dividendos. Pero si yo invierto en títulos, no lo llamo dividendos, sino que lo llamo renta, ¿sí? Si invierto en un plazo fijo, lo que intento es obtener ¿qué cosa? Intereses. O sea que cada inversión tiene un nombre distinto de ese beneficio que estoy buscando, digamos, al invertir. Bien. Ejercicio número 32. El 1 de noviembre, la empresa La Burbuja S.A., dedicada a la comercialización de gaseosas, adquiere 3.000 títulos públicos nacionales cuyo valor nominal es de 10 pesos cada uno, abonándose en efectivo dicha compra. Los títulos públicos, igual que las acciones, tienen un valor nominal, que sobre ese voy a calcular la renta. Vieron que en las acciones sobre el valor nominal calculaba los dividendos, en los títulos públicos calculo la renta. Y tienen un valor de mercado o un valor de cotización. Bueno, el agente de bolsa nos da la siguiente liquidación. Valor de compra o precio de cotización, 36.000 pesos. Comisión del agente de bolsa, 360. Derecho de bolsa, 180. Total, 36.540 pesos. Datos adicionales. Renta fija del 42% anual, con pagos semestrales los días 30 de junio y 31 del 12. El Estado Nacional cumple en término con el pago de los intereses. Al 31 de diciembre, fecha de cierre, los títulos públicos cotizaban a 9,50 cada uno. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Es importante destacar que el 30 de junio se produce el pago de la renta, al igual que el 31 de diciembre. O sea, el Estado Nacional me paga por haber invertido en sus títulos el 30 de junio y el 31 de diciembre. Paga el Estado. Y que yo los compro el primero, vamos a suponer por acá, el 1 de noviembre está la compra. Bien. ¿Qué significa? Que durante todo julio, durante todo agosto, durante todo septiembre y durante todo octubre, ¿sí? O sea, durante 1, 2, 3, 4 meses, antes que yo comprara estos títulos tuvieron devengando una renta. Entonces, cuando yo los compro, ¿sí?, esos 4 meses devengaron renta y que luego el Estado, junto con toda la de noviembre y toda la de diciembre, las va a pagar acá
el 31 de diciembre. ¿Por qué es importante destacar esto? Y siempre es recomendable por ahí no llevarlo en la cabeza, sino hacerse una línea de tiempo e ir marcando por su valor justamente de incorporación. ¿Qué tenemos como datos? Tenemos el precio de compra, según el agente, eran 36.000 pesos, más los gastos necesarios de agente, de derecho, ¿sí? Son los 360 más los 180 pesos. Menos, el teórico dice, renta de vengada a cobrar. Y en este caso sí, hubo 4 meses de renta de vengada. Y que la vamos a cobrar después en diciembre. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Según cuando compramos, tenemos toda esta información. Que estos títulos, el Estado paga un 42% de renta anual. O sea que si yo lo divido por 12 meses, paga una renta mensual del 3,5%. ¿Sí? Entonces, esta renta de vengada a cobrar, ¿qué sería? Los 3.000 títulos públicos que yo compro por su valor nominal, que es 10 pesos, por la renta mensual que devengan por 4 meses, o sea, por todo julio, agosto, septiembre, octubre, ¿sí? Hasta, digamos, el 1 de noviembre que yo los compre. E insisto, esa renta se calcula siempre sobre lo que yo compré, 3.000 títulos, por su valor nominal, en este caso, 10 pesos. Esto nos da, digamos, un valor de incorporación de mis títulos públicos, haciendo toda esta cuenta, de 32.340 pesos. Por lo tanto, sube mi activo, títulos públicos, por 32.340 pesos. Títulos públicos también es una cuenta de activo y que va, digamos, expuesta en el rubro inversiones. Tengo un derecho a cobrar, ¿sí? Porque ahora estos títulos son míos, de esta renta que devengaron durante los 4 meses, que es 4.200, que es los 3.000 títulos por el valor nominal de 10, por los 3,5 mensuales, por los 4 meses. Y baja mi activo, porque se paga en efectivo la operatoria, por el total de la liquidación de la agente, que eran los 36.540 pesos. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, ya que estamos, podemos ya calcular el porcentaje de estos gastos para después usarlo en el valor neto de realización, que digo, mis gastos de compra, los 360 más los 180, sobre el precio de compra, eso me da el 1,5% de gastos, que después lo voy a usar, recuerden, en el valor neto de realización. Bien, si ustedes se fijan, no hay otra operación que diga el enunciado. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que durante todo noviembre esos títulos públicos devengan, ¿qué cosa? El 3,5% mensual. Y también durante todo diciembre. Por eso, acá está. El 30 de noviembre y el 31 de diciembre registro esa renta de vengada a cobrar a renta ganada por 1.050, que es mis 3.000 títulos públicos por valor nominal por 3,5% de renta mensual. ¿Sí? Independientemente, ahí volvemos de vuelta de vengado realizado. Independientemente de que yo cobro o no, yo reconozco mi ingreso. ¿Sí? ¿A través de qué cuenta? Renta ganada. En acciones era dividendos ganados. ¿Sí?
En el enunciado dice que el Estado cumple en tiempo y forma con los pagos. Por lo tanto, el 31 de diciembre debo registrar el cobro de todas las rentas. ¿Cómo? Súbeme activo caja y bájame activo renta de vengada a cobrar. En la renta de vengada a cobrar tenía los 4.200 de estos primeros 4 meses, de julio a noviembre, y tengo la renta de vengada de noviembre y de diciembre para cobrar, que eso suma 6.300 pesos toda la renta. Pero yo solamente, eso es lo que yo voy a cobrar, pero solamente la renta que yo gané es la de noviembre y la de diciembre, porque es ahí donde yo realmente eran mis títulos públicos y se realizó la ganancia cuando yo los tenía en ese momento. Las otras son a cobrar, pero en cuanto a la parte monetaria en efectivo. Y como es una inversión temporal en títulos públicos, estoy mayorizando la cuenta títulos públicos activo. Mayorice también en cantidad, siempre es bueno manejar acciones y títulos públicos también en cantidad, que son 3.000 que compré, la renta de vengada a cobrar activo, renta ganada, ingreso. Estas residuales, según la obtención de su saldo, esta ingreso acumulativo, ¿sí? Como para ir también relacionando. ¿Y qué pasó? A fecha de cierre, mis títulos cotizan a 9,50. El razonamiento es el mismo que hice en acciones. A ver, el valor libre de mis títulos públicos eran 32.340 sobre 3.000 títulos públicos, 10,78. El valor neto de realización de los títulos era precio de mercado 9,50 menos el porcentaje de gastos, que lo habíamos calculado, de 1,5%. Eso me da un valor neto de realización de 9,36. Por prudencia, nuevamente, conozco que podría haber una pérdida si yo salgo al mercado y quiero vender esos títulos, entonces constituyo la previsión. Es la misma clasificación, egreso, regularizadora de activo, solo que en este caso es las desvalorizaciones de títulos públicos, ¿sí? Y el cálculo es igual, valor libro menos valor neto de realización por la cantidad de títulos públicos, eso me da el valor de mi previsión. El mismo razonamiento que para las acciones, y vuelvo a recalcar, siempre inversión temporal. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Una recomendación por ahí para que sume, cuando sobre todo hablamos de títulos públicos que la renta se devenga mensualmente, esto, háganse la línea de tiempo, marquen cuándo compran, cuándo paga el Estado, cuántos meses hay que devengar o han sido devengados, ¿sí? Para no comerse, hablando mal y pronto, ningún mes. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Hasta contratación de servicios, es lo que no entra, digamos. Bien, ahora les voy a explicar, y tenemos como que resetearnos, lo que es inversión permanente en acciones. Por eso, recién con estos 3 prácticos, recalcaba inversión temporal, inversión temporal. Bueno, ¿qué pasa? Este práctico generalmente trae muchas dudas o no logran como del todo entenderlo. ¿Por qué?
porque estaría faltándonos un poco de unidad 7 de patrimonio neto, ¿sí? Entonces, como que cuando vemos patrimonio neto, esto empieza a cerrar un poco. Y para los contadores, este tema es como, ¿vieron cuando vimos empresa industrial que les dije, esto es una aproximación, después en costos 1 y costos 2, como que lo profundizan? Bueno, acá pasa lo mismo. En la SIC 2, para los contadores, profundizan esta parte, este tema. Pero bueno, al menos se llevan una parte, o algo, una idea. Y para los que después no tienen contabilidad, conocen el tema, ¿sí? Bueno. Ejercicio número 35. Importantísimo, subrayen, pongan a color, inversión permanente, ¿sí? Dice, la Prosperidad S.A., empresa dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos, adquiere el 70%, eso cambia. Cuando se adquiere más del 50% de otra sociedad, estamos en una inversión permanente. Adquiere el 70% de la red de farmacias denominada la Pharma S.A., con el objetivo de realizar una integración vertical. Después en SIC 3, para los contadores, vemos todo lo que es estados contables consolidados y trabajamos con esto, con esta integración vertical que hace referencia. Bien, el 30 de junio, momento de la adquisición por parte de la Prosperidad, pagó 80.000 pesos con 2 cheques cargo Banco Nación. Y el patrimonio de Pharma, al 31 de mayo, que es la fecha de cierre de ejercicio, era el siguiente. ¿Qué pasa? Vieron que la ecuación contable patrimonial, para contextualizarlos, es activo igual a pasivo más patrimonio neto. Hasta ahora vimos que en el patrimonio neto que había el capital más los resultados positivos menos los resultados negativos. Pero en la unidad 7 vemos que aparte de eso hay algo más. Y por ejemplo, ese algo más pueden ser reservas y resultados no asignados, entre otras cosas. Por eso es que acá cuando vemos la composición del patrimonio, vemos el capital, que eso ya lo conocemos y sabemos qué es, pero también vemos reserva legal, reserva facultativa, RNA, que son resultados no asignados, resultados, los RNA, perdón, están conformados por resultados anteriores, 32.000, y resultados del ejercicio, 25, y eso me da un total de patrimonio neto de 142.000 pesos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es marcar que adquirimos más del 50%, o sea, el 70%. Eso me da la pauta que estamos en inversión permanente. Y si estoy en inversión permanente, ahora, cuando incorporo las acciones de la Pharma, no las adquiero a precio de compra, más gastos necesarios, menos dividendos a cobrar. Las adquiero al valor patrimonial proporcional. Es otra valuación. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se obtiene? Podemos obtenerlo haciendo el patrimonio neto de la sociedad emisora, que son 142.000 pesos, dividido el número de acciones en circulación, que ahí se fija en el capital, dice 5.000 acciones, estas serían las acciones en circulación. Esto les da el valor patrimonial proporcional por acción. Nosotros, de esas 5.000 acciones, ¿sí? De eso, nosotros adquirimos, ¿qué cosa? El 70% del patrimonio.
Entonces ahí tendremos que hacer ese cálculo. Y si no, otra forma más fácil es hacer directamente el total del patrimonio 142 por el porcentaje de adquisición, que es el 70%, eso me da 99.400. ¿Qué significa? Que yo, adquiriendo el 70%, la evaluación por valor patrimonial proporcional es 99.400 pesos. Pero a la hora de hacer el negocio, ¿cuánto pagué yo por ese 70%? ¿Pagué cuánto? 80. ¿Sí? Entonces hay una diferencia. Cuando hay una diferencia, y a esto yo acá se los puse, pero está en el teórico, la diferencia, pues, digamos, siempre la vamos a llamar o la vamos a poner en la cuenta llave de incorporación. Pero dependiendo si va en el debe o va en el haber, esta llave de incorporación va a ser, si va en el debe, va a ser un activo intangible, y si va en el haber, va a ser una cuenta regularizadora de activos. En este caso, el 30 de junio, digo, sube mi activo a acciones BPP por la evaluación, 99.400, y baja mi activo Banco Nación por 80.000 pesos, que es lo que yo abone. La diferencia, que es 19.400, es una llave de incorporación, que en este caso es una cuenta regularizadora de activos. ¿Sí? Solamente lo que queremos en inversiones permanentes, en acciones, es que tengan presente esto. La evaluación es distinta, es al BPP, y puede surgir una llave de incorporación, que puede ser un activo intangible en el debe o una regularizadora de activo en el haber. ¿Sí? Cuando vos tenés diferencia entre tu valor patrimonial proporcional, ¿sí? O sea, vos compraste el 70% del total del patrimonio neto. Cuando hiciste el negocio, ¿cuánto pagaste? ¿Pagaste 99.400? No. Fíjate. No, fíjate cuánto pagaste. 80. Cuando hay una diferencia, ¿cómo es tu nombre? Emiliano. Cuando hay una diferencia entre este valor patrimonial proporcional y lo que abonaste, la diferencia, 19.400, va a ir a una cuenta que se llama llave de incorporación. Siempre. ¿Qué pasa? Cuando yo contabilizo, me doy cuenta que esta llave de incorporación tiene que ir en el haber. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esa cuenta es una regularizadora de activos. Si hubiese sido al revés, que hubiese pagado más del valor patrimonial, surge acá la llave de incorporación en el debe y es un activo intangible. ¿Sí? Eso está, yo acá se los traigo resumido, pero viene en el teórico. Cualquier cosa lo vuelves a releer. Bien. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta en estos casos de inversión permanente es cuando se reúne la asamblea de la empresa en la cual yo le compré este 70% y qué es lo que decide. Y acá lo tienen que ir anotando porque todavía no vimos la unidad 7. El 30 del 9, la asamblea de Pharma decide lo siguiente. Reserva legal, 5%. Eso es, es un cambio cualitativo. ¿Sí? Pongan así, cambio cualitativo.
Ya después en la unidad 7 vamos a ver bien esto. Dividendos en acciones también es un cambio cualitativo. En cambio, los dividendos en efectivo es cuantitativo y no tienen honorarios de directores y síndicos. ¿No? Bueno, agreguen, a ver, espera. No agreguen nada, que yo después se los tacho de acá, porque les había agregado uno más. Hasta ahí. Entonces, reserva legal, quali, en acciones, cualitativo, y en efectivo, cuantitativo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa? Cuando, la empresa a la cual yo le compré este 70% decide la distribución de los resultados, a mí, ¿sí?, me va a afectar siempre que esa decisión sea una decisión de un cambio cuantitativo, ¿sí?, que en este caso solamente son los dividendos en efectivo. Esta parte... ¿Sí? Yo se ve que agarré la guía vieja, que tenía honorario, director y síndico, no va, ¿sí? Yo después se los voy a sacar. Nos centramos acá. Los dividendos en efectivo son un cambio cuantitativo. ¿Por qué? Porque del resultado que obtuvo la empresa, que si ustedes se fijan, el resultado... Dividendos en efectivo... es el 25% sobre el capital. Ahí está. ¿Qué pasa? El capital eran las 5.000 acciones en circulación por 10 pesos, son 50.000 pesos. Los accionistas de Pharma deciden que el 25% de ese capital, o sea, 12.500 pesos, sean distribuidos en efectivo. ¿Qué significa? Que va a salir plata de la empresa. ¿Sí? Por lo tanto, mi valor, el valor en el patrimonio neto de la Pharma, al salir estos dividendos en efectivo, va a disminuir. Si disminuye el valor del patrimonio neto, y yo dije que mi incorporación de la inversión permanente era el 70% del valor del patrimonio neto, cuando cambia ese valor del patrimonio neto, ¿qué pasa? Mis acciones BPP también disminuyen por una cuestión matemática. ¿Sí? Por eso los cambios cuantitativos a mí me afectan y tengo que registrarlos contablemente. ¿Qué pasa? ¿En cuánto me va a afectar? En mi participación, en el 70% de esto que piensan distribuir en efectivo, o sea, en 8.750 pesos. Por eso, yo, el 30 del 9, ante esa decisión, ¿qué tengo? Dividendos a cobrar en efectivo, porque tengo el derecho de cobrarlos, pero a su vez me disminuye el valor de mi inversión permanente por este importe. ¿Por qué? Porque recordemos, volviendo atrás, que yo siempre tengo que tener o calcular el 70% de este patrimonio neto. Y de este patrimonio neto, ¿sí?, los accionistas decidieron que 12.500 se vayan, se paguen en dividendos en efectivo. Entonces, ese valor del patrimonio disminuye y por cuestión matemática, mi 70% también disminuye. Por eso es importante que todo cambio cuantitativo, que digamos para esto es dividendos en efectivo o lo que yo les había puesto ahí, por ejemplo, cuando se le paga a los directores y a los síndicos, que también sale dinero, esos serían cambios cuantitativos.
Los otros, lo que es reserva legal o dividendos en acciones, siguen quedando ahí dentro del patrimonio y no se modifica la cuantía o lo que vale, digamos, el patrimonio. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros recién en la unidad número 7 vamos a ver con más detenimiento esto y por eso esto es una aproximación y puede que queden algunas dudas o sea como muy abstracto o lejano quizás entenderlo ahora. ¿Esto entra en qué sentido? No, ¿en qué sentido? Entra en que si te voy a tomar un práctico, ¿sí? Me puedas incorporar de pronto la inversión permanente. Que no me la incorpores a precio de compra más gasto necesario menos dividendos. Me la incorpores ¿a cuál? ¿A qué? Al BPP. Si yo te doy de pronto un cambio cuantitativo o cualitativo, me puedes decir cuál afectaría tu inversión permanente y cuál no. ¿Se entiende? Bien. El 22 del 12 se cobran estos dividendos, ¿sí? Por eso sube caja y baja dividendos a cobrar en efectivo. Y el 31 de mayo del X+1, la Farma hace sus estados contables y se obtiene una utilidad, un resultado positivo de 12.500 pesos. Eso va a hacer que, ¿vieron en la parte de resultados no asignados? En resultado del ejercicio, suba el patrimonio por 12.500. Por lo tanto, si sube el patrimonio, también sube mi 70%, porque siempre está ligado a ese valor de patrimonio. Entonces, ¿qué digo? Sube mis acciones BPP 8.750 porque es el 70% de esta utilidad y sube ingresos, resultado de inversiones permanentes por dicho importe. Conclusión. En inversiones permanentes en acciones, ¿cuál es la pauta? Adquirir más del 50%. Eso por un lado. Por otro lado, que se incorporan al BPP. Al BPP. Bien. Tercero, que solamente los cambios cuantitativos, llámese dividendos en efectivo, honorarios a directores y síndicos, ganancias o utilidades de la empresa a la cual yo adquirí más del 50%, obtengo utilidades. Esos cambios son cuantitativos y estarían afectando el valor de mi inversión. ¿Más o menos se entendió? ¿Sí? Bien. ¿Y son los que registramos por ahora, profe, estos? Exactamente. Solamente en la SIC 1 vamos a registrar esos movimientos. Bien. Dicho esto, me voy a quedar primero mañana les voy a subir, entre mañana y jueves, lo que queda de inversiones de ejercicios, se lo subo. Directamente descarguen el nuevo archivo, porque sobre ese lo voy a cambiar, digamos, y voy a poner todos. Nos vemos el lunes, ¿sí? Recuerden traer celular con carga, calculadora. Son cosas por ahí como obvias, pero bueno, por ahí no pueden estar tan obvias. Calculadora, lápiz, hojas, ¿sí? Para hacer cálculos. Y me quedo presencial como distancia solamente con los que recuperan formulario, ¿sí? Van a tener 25 minutos.
Distancia, ya les subo al chat el link y el QR. Y a presencial se las voy a exponer. Recuerden, presencial, el link de presencial, distancia, el link de distancia. ¿Sí? Porque son distintos. Ahí está presencial, perdón, el QR. ¿Están todos? ¿Todos tienen el QR? Bueno, ahora voy con distancia, ¿sí? Les voy a copiar el link en el chat.